Hola a todos, muy buenas tardes. Quería agradecer a los organizadores de esta jornada de macro regional del norte sobre investigación en virología clínica. Para mí es un placer como peruano que está fuera de su país por mucho tiempo. Para mí siempre es gratificante participar en este tipo de eventos, a los cuales doy las felicitaciones y ojalá se siga estimulando este tipo de encuentros, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos aportar, pues enhorabuena. Ya me presentaron, pero básicamente mencionarles, pues, un segundo aquí. Bueno, mencionarles, como ya me presentaron, yo soy del Perú, del norte de Perú, nací en Selendín, que está muy cerca de donde ustedes están, estudié en la Universidad Nacional de Trujillo, microbiología y parasitología, luego hice una maestría en biología molecular, posteriormente un doctorado en biología computacional y sistemas, que ahí es donde comienzo en esta parte bioinformática, que es el título de esta charla, y en ese aquel entonces trabajando hasta el día de hoy en genómica microbiana. Posteriormente a eso, en el 2017, estuve un tiempo trabajando en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, hasta llegar al sur de Chile, a la Universidad de la Frontera. Esta es una universidad pública que está enfocada en la investigación y en innovación tecnológica. Y aquí, en esta universidad, posee un núcleo científico y tecnológico en biorecursos, que es donde actualmente trabajo y donde soy el responsable de la unidad de genómica y bioinformática. Aquí, por motivos de la charla, uno se pregunta, tal vez la primera pregunta es cómo aplicamos la bioinformática en la investigación y diagnóstico de infecciones virales, ¿no? Esto es un poco más básico tal vez, pero este uso de la bioinformática lo vamos a hacer a través de la genómica. La genómica, la cual envuelve conocimientos de genética, métodos de secuenciación y herramientas computacionales o bioinformáticas. Entonces, cuando queremos hacer genómica de un organismo, pues necesitamos conocer qué características tiene el genoma del organismo, cuál es la organización genética, cuántos cromosomas tiene, es haploide, diploide, cómo están organizados los genes, etcétera, ¿no? En función de ello, se suele diseñar o usar equipos de secuenciación de ácidos nucleicos. Este es un modelo de un equipo de un secuenciador, se le llama secuenciador masivo. Y mediante este equipo, lo que hace este equipo es generar muchos datos que son secuencias, millones y millones de secuencias, las que son analizadas por herramientas bioinformáticas, ¿no? Por la bioinformática. Aquí entra la bioinformática y el objetivo de la bioinformática es traducir todos esos datos crudos en un tipo de información, ¿no? Que puede ser información evolutiva, evolución estructural de ciertas partes del genoma, o las variaciones puntuales asociadas a algún fenotipo del organismo que uno esté estudiando. Pero ¿por qué la genómica? ¿Cuál es la ventaja de estudiar un organismo, en este caso los virus, a través de la genómica? Primero porque permite recuperar, cuando uno secuencia el genoma completo de un organismo, permite recuperar toda la información genética de ese organismo, ¿no? Hasta hace unos años atrás entramos en este mundo de la genética, de la biología molecular, de alguna forma de tener información de parte del genoma del organismo, pero hoy es posible recuperar toda la información del genoma del organismo. Entonces, eso es una tremenda ventaja que nos da la genómica. Al poder tener más datos sobre los genes, por ejemplo, el conjunto total de genes, vamos a poder hacer estudios más resolutivos, ¿ya? Entonces vamos a poder, de alguna forma, saber cómo es que el organismo va cambiando a través del tiempo.
a través de los hospederos, como en el caso de los virus, ¿no? La genómica hoy en día es más accesible, es reproducible. Si bien es cierto, muchos laboratorios, centros de investigación, hospitales no puedan tener acceso a los secuenciadores genómicos, pues los servicios de secuenciación genómica son cada vez más bajos y más accesibles, ¿no? Entonces, cada vez se torna más rutinario. Y actualmente la genómica se usa mucho en diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas, incluyendo las virales, en el estudio epidemiológico, ¿no? Hay un término muy usado, es la epidemiología genómica, que es establecer de alguna forma relaciones epidemiológicas en función de la información de los genomas que se están estudiando. Es importante como pieza en el desarrollo de vacunas, ¿no? De proponer regiones o genes que puedan ser inmunogénicos, que puedan tener un potencial para la elaboración de vacunas, y permite estudiar la evolución de los organismos, ¿ya? Y cuando hablamos de evolución podemos verlo, la evolución a largo tiempo, pero también evolución a corto tiempo. Deben haber visto los relacionado con el SARS-CoV-2, cómo se puede estudiar la dispersión que tiene el virus en un país o globalmente, de alguna forma seguir las rutas por las cuales el patógeno va dispersándose, etcétera, o las vías, etcétera. Y ello puede servir de alguna forma a ayudar a las políticas de salud de los países. Cuando yo me inicié en esto de la genómica, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se puede traducir la bioinformática en cuestiones concretas en genómica, ¿no? Uno de los estudios que hicimos estaba enfocado al virus linfotrófico de células T humanas, ¿no? o HTLV. Este es un virus de ocurrencia mundial. ¿Ya? Produce manifestaciones como la paraparesia espástica tropical o ciertos tipos de leucemia. Este virus, si bien no es muy prevalente, no es sintomáticamente, no se manifiesta con síntomas a temprana edad, no, es de alguna forma un virus negligencial, por eso tal vez algunos no lo hayan escuchado. Pero este es un virus ARN, el cual se transmite principalmente por la lactancia, ¿ya? A pesar que también por transfusión de sangre, relaciones sexuales, trasplante de órganos, etc. Pero principalmente se ha establecido la principal vía de transmisión, la vía materna por la lactancia. En cuanto al genoma de este virus tiene un genoma de unos 8.000 pares de base más o menos, ¿ya? Es un virus pequeño, y aquí están representadas las partes que tiene el genoma, ¿no? Los diferentes genes, son más o menos 16 genes, y en el caso de los virus, a diferencia de otros agentes infecciosos, como pueden ser las bacterias, por ejemplo, en el caso de los virus, consiguen hacer un proceso que se llama splicing, que lo que hace es de alguna forma rearreglos dentro del genoma para crear nuevos genes y que puedan darle cierta funcionalidad particular. Pues bien, en este caso, en este trabajo, lo que hicimos fue, en aquel entonces, esta es una publicación del 2012, donde de alguna forma no se conocía los tipos de virus circulantes en el Brasil, que entonces estaba en el Brasil y pues se quería saber qué linajes de virus pueden estar existiendo. Entonces lo que se hizo fue secuenciar el genoma completo de este virus, ¿ya? Usando un secuenciador puntual, y como era un genoma relativamente pequeño, se recuperó el genoma de una muestra del subtipo B. Para esto, los virus, ustedes saben, en el afán de entenderlos y de comprenderlos, de saber su epidemiología, se suelen clasificar, ¿no? Principalmente hoy en día basados en información genética.
Entonces, en el caso del HTLV, este se clasifica en 7 subtipos, aquí destacados, y lo que se hizo fue secuenciar un nuevo subtipo que solamente se tenía registro en el centro del África Central, pero que este fue recuperado, la muestra fue de un donador de sangre, en el Brasil, en Río de Janeiro, el cual se secuenció el genoma completo y se pudo hacer, este es un tipo de análisis bioinformático que se llama árbol filogenético, y lo que se hace básicamente, o lo que muestra este tipo de análisis, es los grupos de organismos, en este caso de virus, todos son HTLV, pero vean que no todos están agrupados de la misma forma. Entonces, este grupo, por ejemplo, son un subtipo, este es otro subtipo, y así, ¿no? Entonces, de esta forma es posible, mediante este tipo de análisis, es posible estudiar la relación que puede existir de un virus con otro y también su relación evolutiva, ¿no? ¿Cuál es el tamaño que aparece aquí? Tiene que ver con la distancia evolutiva o distancia en diferencia a nivel de bases nucleotídicas. Otro virus, perdón, otro virus que estudiamos por aquella época fue el parvovirus B19. Y este es el caso es interesante porque esto nos llegó en el Brasil. Yo trabajaba en el laboratorio de genética molecular de microorganismos, se llamaba, ¿no? Y en el Fiocruz, que es la institución donde hacía el doctorado, el Fiocruz es una institución excelente rector en cuanto a salud pública en el Brasil. Y dentro de esta institución hay pues diferentes laboratorios y hay laboratorios de referencia. Entonces había un laboratorio, o existe un laboratorio, donde son derivados todos los casos para confirmación en ese entonces, de dengue, ¿no? Dengue, luego chikungunya, luego Zika y todo. Todo entonces enfermedades virales febriles. Pero ellos tenían un set de muestras que los pacientes tenían todo el cuadro de dengue, o el cuadro clínico parecido a dengue, pero que tanto por las pruebas serológicas cuanto genéticas, no llegaron a confirmar que fuese dengue, ¿ya? Entonces tenían varios de ese tipo de muestras, y lo que hicimos en aquel entonces fue utilizar la genómica, específicamente la metagenómica, algo que les voy a hablar un poquito más adelante, para recuperar el probable patógeno presente en la sangre de esos pacientes. Bueno, en uno de esos casos, la verdad fue un conjunto de casos, que lo que se pudo recuperar dentro de esas muestras fue este virus, el parvovirus B19, el cual estudios a nivel mundial sistemáticos de su distribución no existe, porque no siempre tiene una manifestación clínica o patológica, ¿no? Pero sí se ha visto con ciertos signos o ciertos síntomas, que en este caso, por ejemplo, de esta muestra era un cuadro parecido a dengue, pero que está presente en la población mundial básicamente, pero que en inmunodeprimidos, por ejemplo, se puede manifestar. En este caso, aquí la vía de transmisión es contacto, puede ser la saliva, el peso, transfusión sanguínea, y también la lactancia, pero principalmente esta de fluidos. El genoma de este virus tiene aproximadamente 5.000 pares de base, ¿ya? Es un virus bastante pequeñito, que tiene estas dos regiones, una estructural, aquí sus genes y todo eso. Y lo que hicimos, como les comentaba, es a partir de ese abordaje metagenómico fue recuperar el genoma del virus, ¿no? Y aquí esta es una forma
que en bioinformática se usa para representar el mapa genómico, en este caso de un virus, donde están destacados los diferentes componentes o genes del organismo, ¿no? Además de ello, lo que se hizo fue ver a qué tipo o qué genotipo pertenecería, y ese era un genotipo, el 1A, que es un genotipo cosmopolita, que está en todos lados, ¿no? Pero que de alguna forma levanta la importancia que pueden tener estos virus, que normalmente no llegan a manifestar algún tipo de síntoma, que eventualmente bajo ciertas condiciones lo hacen, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que hicimos con esto. Otra experiencia que tuvimos en cuanto a virus fue el virus de chikungunya, el cual también tiene distribución mundial. En el Brasil hubo una emergencia en el finales del 2014, ¿no? Con síntomas parecidos a dengue, pero con acentuación en dolores articulares o ciertos signos como los que aparecen aquí. La transmisión es por mosquito, por zancudo, por la Aedes principalmente, y en el caso del genoma, este virus es un virus RNA, ¿ya? Que tiene aproximadamente 11.000 pares de bases, y en el caso de lo que motivó a hacer el estudio genómico fue justamente poder establecer, según National Human Genome Research, fue establecer las relaciones evolutivas de una muestra, ¿no? En el caso asociada a viajeros, ¿no? Ustedes saben, Río de Janeiro, Brasil, con todo eso turístico, y pues lo que se hizo es secuenciar el genoma completo y ver la posición a qué tipo o a qué genotipo pertenecía. Y este pertenecía al genotipo asiático, ¿ya? Lo interesante de hacer estudios genómicos es también poder validar otro tipo de abordaje. Por ejemplo, en virus, ustedes deben saber que si este es el genoma viral, no todos los genes tienen el mismo tipo de variación, ¿ya? Pueden existir genes que son muy conservados, ¿ya? Y genes que varían mucho. Y lo que se busca usualmente para aplicación epidemiológica es un gen que sea conservado, pero lo resolutivo lo suficiente como para poder clasificar los diferentes genotipos. Bueno, en el caso del chikungunya, lo que se vio es que el gen, este otro árbol filogenético fue hecho con el gen E1, y es lógicamente más fácil secuenciar un gen que un genoma, ¿no? Pero lo que se vio es que primero que ese gen era resolutivo y podía repetir o reproducir la topología del genoma completo, por tanto, un gen candidato para ser usado en estudios más rutinarios. Y en este tipo en este análisis, por ejemplo, se incluyó más muestras de virus de chikungunya y se vio a qué genotipo pertenecía, ¿no? Entonces, eso también es posible. Ya más recientemente, esto es estando aquí en Chile, hemos incursionado en este virus del Epstein-Barr. Este también es un virus de distribución mundial, donde se presume que más del 90% de la población mundial lo tenga, pero que nuevamente no necesariamente quien tiene el virus va a manifestar algún tipo de enfermedad. Lo que sí se sabe que está asociado al linfoma de Burkitt, a cáncer gástrico, a linfomas nasofaringeos y a la mononucleosis infecciosa, ¿no? Dentro de las vías de transmisión igual puede ser transmitido por sangre, por relaciones sexuales, trasplante de órganos, pero principalmente en adolescentes, que es una segunda fase que se da el aumento de carga viral, puede estar estimulado por el intercambio de saliva, por ejemplo.
Por eso también se le conoce como la enfermedad del beso. En cuanto al genoma, este es un virus ADN, ¿ya? Un virus grande, a diferencia de los anteriores que eran virus pequeñitos. Este es un virus que tiene más de 200.000 pares de bases, un virus bastante grande, y que tiene diferentes genes. La idea con este virus es que en el mundo ha habido mucho intento de poderlo clasificar, y para clasificar este virus se suelen utilizar ciertos genes y se los clasifica como tipo 1 y tipo 2. El problema está en que, bueno, se ha visto que el tipo 1 tiene distribución mundial y el tipo 2 estaría restringido a ciertas regiones geográficas. Pero no siempre había una correspondencia entre el tipo de virus y, la manifestación clínica, por ejemplo, ¿no? O la localización geográfica, porque se presume que este es un virus que está acompañando a los humanos bastante tiempo. Entonces, lo que se pretendió hacer en este estudio es, en función de la información del genoma completo, ver qué es lo que está sucediendo en la evolución del virus, conocer un poco las características del virus. Bueno, aquí un poco resumiendo, se hizo unos análisis de recombinación, ¿ya? Porque entenderán que los organismos lo que hacen al momento de evolucionar, ¿ya? O de adaptarse en sus diferentes nichos, van adquiriendo ciertas mutaciones, ¿ya? Entonces pueden ir adquiriendo diferente tipo de mutaciones, que es una vía de la evolución, pero existe una otra vía que es la recombinación, ¿ya? Que son como aceleradores evolutivos. Entonces, mediante recombinación existe la transferencia horizontal de genes. Mediante recombinación se pueden transferir pedazos de un genoma a otro, etc. Y eso de alguna forma tiene un impacto bastante grande en la evolución de los organismos. Pues lo que se vio en este trabajo es que la recombinación estaba afectando la estructura del virus, ¿ya? Del virus, la recombinación, los cambios de recombinación afectaban 4 veces más que los de la mutación, ¿ya? El efecto de la recombinación era mucho más acentuado. Además, lo que se hizo fue se hizo una propuesta de clasificación de este virus basado en la filopoblación, ¿no? Es decir, basados en la información del genoma completo, cuántas poblaciones o linajes de este virus existirían. Ya no serían los 2 que se conocen, sino serían 12 poblaciones de virus. Y estas poblaciones justamente tienen una mayor correspondencia con sus características geográficas o clínicas de este virus. Bueno, eso en cuanto a ejemplos de lo que de alguna forma de estudios en virus y estudios en enfermedades infecciosas. Pero yo tenía esta oportunidad de transmitirles a ustedes no solamente tal vez estas cosas que ya he hecho, sino de la tendencia que existe hoy en día en la investigación en enfermedades, no solamente en enfermedades virales, sino en el estudio de los virus en general, ¿ya? Y para esto no escatimé en poderles presentar lo siguiente. Voy a hablar un poco de virus y viroma, ¿ya? Y esto de alguna forma tiene que ver con la situación actual en la cual estamos viviendo, con una pandemia mundial de un virus que hace 1 año, 2 años nadie lo conocía, salvo los pocos que estudiaban virus en murciélagos, por ejemplo, ¿verdad? Pero nadie sabía del impacto que un virus de ese tipo podía tener. Pues bien, los virus, fíjense, son, ustedes saben, las entidades biológicas más abundantes de la biosfera, las más abundantes, y están presentes en todas las escalas taxonómicas, desde bacterias, arqueas, hasta los eucariotas, culminando con los humanos. Los virus representan una diversidad genética muy poco
explorada. Si, del punto de vista genético, conocemos muchísimo de las bacterias, de los parásitos, pero de virus conocemos muy poco, a pesar de lo abreviado que es su genoma, ¿ya? Y sin contar, aquí vale separar dos cosas: los virus conocidos que causan enfermedad, ¿no? Y los virus que están en los diferentes ambientes, ¿ya? En las diferentes hospederos. Pues bien, cuando hablamos de virus asociado a un hospedero, nos referimos como el viroma, ¿ya? El viroma serían todos los virus, ya sea de un procariota, de una bacteria, una arquea, o de un eucariota. Y yo les voy a decir por qué esto es importante. Primero, porque los virus, este viroma, ¿ya? Es por lo menos 10 veces más abundante que el microbioma, ¿ya? Entonces, hablamos mucho del microbioma, que esto influencia en nuestra salud y enfermedad, estado, somos más propensos a una u otra cosa, pero poco nos enfocamos a los virus, y los virus son más presentes en este tipo de nichos. Aquí unos ejemplos de la abundancia de los virus, tanto en agua marina, por ejemplo, en sedimentos o en suelos, o en heces, o en fluidos respiratorios, en piel, etc. Son abundantes en todos estos. Ustedes saben que los virus pueden ser también clasificados bajo diferentes abordajes, ya sea dependiendo qué hospedero infecta, por la morfología, por el tamaño del genoma, por el tipo de material genético que está conformado, por la patogenicidad, que tal vez la que más nosotros conocemos, la que más lo asociamos a cuando nos dicen virus, ¿verdad? Pero la verdad es que existen una diversidad mucho más de lo que no creemos. Importante mencionar que existe a nivel mundial un comité internacional para la taxonomía de virus. El que se haya dicho coronavirus o SARS-CoV-2 pertenece a qué familia, a qué tipo de virus, pues esta comunidad, este comité internacional es el que dictamina eso. ¿Por qué les muestro esto? Esto es solamente información, pero mostrarles lo siguiente: que los virus no cultivables, ¿ya? Aquellos que están en diferentes nichos, representan más del 95% de la diversidad viral existente en las bases de datos. Más del 95%. Conocemos muy poquísimo de esto. En un estudio de 2013, fíjense, hace mucho tiempo, ya van a ser 10 años, se calculaba que existirían virus, más de 320.000 especies de virus infectando solamente mamíferos. Y aquí, por ejemplo, uno de esos está de los murciélagos y ese tipo de hospederos. ¿De cuántos virus nosotros conocemos su genoma? 2.640. Vean la discrepancia en cuanto a conocimiento genómico que tenemos de virus. Es bastante poco. Y esto de los virus, del viroma, del conjunto de virus, no pensemos necesariamente en los patógenos, se ha visto que está asociado, tiene una relación con los estados de salud y enfermedad. Y esto se empezó a ver en los primeros estudios de microbioma, especialmente enfocado en bacteriano, pero después se comenzaron a ver que existirían ciertos virus prevalentes en la población. ¿Ya? Hay unos ejemplos muy interesantes, pero por la premura del tiempo no vamos a entrar al detalle. Básicamente, que ha visto importancia del viroma, por ejemplo, en enfermedades como la inmunodeficiencia en humanos, en simios, la enfermedad inflamatoria intestinal, en desnutrición, enfermedad de trasplantes o en diabetes de tipo 1. Aún así, falta mucho por definir en cuanto a los tipos de virus existentes. Este es un ejemplo de un estudio en el 2012 y otro en el 2016 asociados con el virus de inmunodeficiencia simio y de inmunodeficiencia humana. Vea que básicamente tenemos un control, es decir, en este caso un simio saludable que no está infectado por este tipo de virus y tiene una microbiota tal, que tiene una abundancia de virus tal y ciertas bacterias aquí.
Cuando este se infecta con este SIV, pues vemos que existe una mayor diversidad de virus, y especialmente de adenovirus, ¿ya? Y aquí viene la importancia que pueden tener otros virus en la infección de un virus como este, ¿no? ¿Y por qué sería el caso de que en ciertas personas existe una mejor respuesta que en otras? Tal vez la explicación esté en el viroma. Aquí otro ejemplo, ¿ya? Donde no solamente se está viendo virus humanos, sino virus de bacterias, bacteriófagos, ¿no? Y cómo estos bacteriófagos están también asociados, la abundancia, una mayor abundancia y diversidad de bacteriófagos, en este caso, por ejemplo, en enfermedad de inmunodeprimidos, en VIH positivos. Este es otro ejemplo de enfermedad inflamatoria intestinal, donde vemos el viroma, en este caso representado por bacteriófagos de una persona saludable, y en los cuadros de este tipo de enfermedad, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, donde hay un incremento de bacteriófagos, la riqueza de bacteriófagos y decreso de la diversidad bacteriana. Aumentan los bacteriófagos, una cosa interesante para hacer. Finalmente, estos virus también están asociados, el viroma como tal, asociado a diabetes de tipo 1, por ejemplo, ¿no? Y aquí fueron reclutados diferentes pacientes con diabetes de tipo 1 y sin diabetes de tipo 1, y se vio la diversidad de virus que puedan tener. Y no solamente qué virus tienen, sino la abundancia de esos virus. Y vean aquí en este sector, ven un poquito más, unas barras más grandes, significa que hay una mayor abundancia de este tipo de virus. ¿Cuál es el papel de estos virus, ¿no? O sea, es interesante ver que los que no tienen diabetes no tienen esto, pero los que tienen esto. Entonces, está un poco, tal vez, mirar que es posible estudiar el viroma asociado a determinadas enfermedades. ¿Cómo se hace eso? Pues una de las formas es la metagenómica, ¿ya? No sé si todos lo saben, pero ¿cómo es que se supo cuál era el genoma del SARS-CoV-2, como del ébola en su momento, o del Zika en su momento? Fue por metagenómica, ¿ya? Entonces es importante. ¿Y por qué estoy hablando de metagenómica? Porque para analizar metagenómica se necesita de herramientas de informática. Esto brevemente, ¿esto cómo se logra? ¿Cómo se hace? Mediante secuenciadores genómicos. Todos los que están aquí son secuenciadores de ácidos nucleicos. Y dentro de estos secuenciadores de ácidos nucleicos, el más modesto en cuanto a cantidad de datos que produce es el secuenciador Sangre, que ya va más de 40 años usando y continuamos usando porque es barato, accesible, etc. Y permite mucho hacer caracterización, genotipificación, etc. Pero hoy es posible acceder a este tipo de secuenciadores genómicos, secuenciadores masivos, que también se conocen como NGS, o secuenciadores de nueva generación. Todos estos, ¿ya? Mediante eso se secuencia una muestra que uno puede tener en un mundo que estamos de virus emergentes, de enfermedades que no sabemos. Hace unos días en Bolivia detectaron un nuevo virus, que la verdad no era nuevo, parece que ya lo habían detectado antes. Pues hay una emergencia, muchas veces con sintomatología que confunde con otras enfermedades, pero que hoy podemos estudiarla más profundamente. Esto para mostrarles que a nivel de proyectos de secuenciación genómico, los proyectos de virus, si lo vemos así enfocados a virus, son muy modestitos. ¿Por qué? Por las limitaciones y el trabajo que implica, pero no así, por ejemplo, los estudios de metagenoma, que es más fácil tener acceso, no necesariamente al aislamiento del virus, sino de toda una muestra compleja que puede ser analizada por metagenómica. ¿Y por qué por metagenómica? Que es porque si nosotros tenemos una diversidad tal, si nosotros usamos un único gen para poder buscar y poder descifrar qué hay, no vamos a poder tener una idea de los elementos allí que estén involucrados, ¿no? Si usamos varios marcadores, pues mejora, pero si usamos metagenómica, nosotros podemos revelar todo lo que está allí presente desde el punto de vista microbiano. Entonces, luego de esto,
Lo que uno hace, cómo es posible, por las NGS, uno puede hacer enriquecimiento de secuencias virales para librarse un poco de las que no son virales. Ahora existen tecnologías de secuenciación para todo tipo, existen programas bioinformáticos que nos van a ayudar a hacer el ensamblaje y la notación de ese metagenoma, y hay diferentes abordajes, ¿no?, bioinformáticos que también hoy en día están perfeccionándose, desarrollándose continuamente, ¿ya? Básicamente, esto es lo que sucede, las moléculas se colocan en un secuenciador y el secuenciador lo que nos produce es este tipo de secuencias cortitas que se conocen como RICs. Y eso uno bioinformáticamente puede usar ciertos programas que tienen un abordaje o usar otros programas que tienen otro tipo de abordaje. Pero nada, al final lo que uno quiere es ensamblar el genoma. Pero ahí viene la pregunta, bueno, tengo todas estas piezas, ¿qué es lo que puedo encontrar? ¿Cómo lo relaciono? Pues desde el punto de vista bioinformático, hay un término que se conoce como binning, que es justamente de todas esas piezas complejas que puede existir, en intentar ordenarlas, intentar según sus características genómicas, intentar ver qué tipo de piezas existiría. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se hace una distribución de abundancia, se hace una caracterización tal que permite, ya este es un ejemplo de un programa que se puede usar para diferentes niveles de caracterización, y aquí esto representaría, por ejemplo, la comunidad microbiana de una muestra, donde cada color representaría un microorganismo particular, ¿no? Entonces así se puede acceder. Del punto de vista de diagrama de flujo de la muestra, se puede sacar los virus, se puede enriquecer, se los secuencia, se hacen unos controles bioinformáticos, luego se puede proceder a ensamblar el genoma, ya sea con una referencia o de novo, y al final lo que uno más o menos va a llegar a esto. Si yo tengo la muestra 1, 2 o 3, ver qué tipos, qué virus son, y aquí si aparecen eso, porque puede existir parte, ¿no? Los virus pueden tener componentes que puedan ser comunes, y ahí se ve cuánto de ello tiene cada muestra. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Esto ya para terminar. Pues que necesitamos representatividad de muestras, ¿no? Y esto tiene que ver tanto con los virus conocidos, infecciosos, patógenos, hay una subrepresentatividad para la caracterización genómica. Mayor acceso a recursos genómicos, y eso envuelve a hacer uso de secuenciación masiva, de recursos computacionales, de computadores, al fin y al cabo, para hacer los análisis, y principalmente en la formación y fortalecimiento de recursos humanos avanzados. Esto es lo que nosotros en el Perú tenemos riqueza de todo. Tenemos riqueza también en las enfermedades infecciosas, y lo estamos usando, lo estamos estudiando, tal vez sin ese potencial de recursos humanos que podríamos tener, ¿ya? Y para eso hay que capacitarse y hay que ir avanzando en esta línea de la bioinformática. Además de eso, hay lo último que les hablé, pensar en nuevas líneas de investigación, pensar en que no ser deterministas, no todo puede ser la explicación en función a un componente, sino puede ser la suma de otros componentes. Nuevos conceptos, abordaje, integración de datos. Yo hablo de genómica aquí, pero podemos tener información proteómica, metabolómica y demás. Finalmente, agradecer por estos trabajos que les he mostrado, pues la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de Microorganismos, con quien colaboramos ¿no?, en diferentes temas de microorganismos, incluyendo los virus. En el Brasil, Priscila Brevi, aquí Priscila Brevi y Luis Isanel, aquí en la Universidad de la Frontera, que es un laboratorio de biología integrativa y está enfocado principalmente a estudiar cáncer y los agentes infecciosos asociados a cáncer, ¿no?, incluyendo el virus del Epstein-Barr. Pues bien, espero no haberme excedido. Creo que eso es todo. Muchas gracias.